Y los voy a invitar a buscar la palabra, amén, el libro de Números, gracias amor, libro de Números, capítulo 22, cuando lo tengan me dicen amén. Números 22, y leemos la palabra en nombre del Padre. Los niños pueden pasar con la pastora que van a estar con ella dando una clase, así que pueden subir. Eso. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Todos los que quieran ir con ella, no sé si quieren ir con la pastora, pueden ir con la pastora. Bueno, vamos a tener maestra también para adolescentes acá. Bueno, bendiciones mis hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. Bienvenidos todos los que nos visitan por primera vez. Al finalizar el culto tendremos la oportunidad de estar presentándose, amén, como normalmente hacemos. Y leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le pido que pongamos sobre nuestros pies para reverenciar la palabra del Señor. Y dice la palabra así: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Y por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Leemos hasta ahí, después continuamos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias Señor por tu misericordia, gracias Señor por lo que has hecho, gracias por lo que seguirás haciendo. Yo te pido Señor que esta noche no solamente seamos Señor oidores de tu palabra, sino también hacedores de ella. Yo te pido que cada persona que llegó a este lugar Señor salga diferente Señor, que cada persona que vino a buscar una palabra tuya Señor, un refrigerio tuyo Señor, puede encontrarlo. En el nombre de Jesús, a ti te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y para comenzar esta prédica me gustaría poner un poco en contexto quién era Balaam. Dice la escritura que Balaam era un adivino y un profeta que vivía en Petor, cerca del río Éufrates, y era reconocido por su habilidad para bendecir o maldecir a través de su palabra. Y no sabemos exactamente cómo fue reconocido, amén, por tales atributos, pero la palabra relata que Balaam conocía de su reputación. Balaam reconocía de que cuando este hombre maldecía, maldecía, y que cuando este hombre bendecía, bendecía. Pero es importante resaltar algo, hermano. Los profetas fieles a Dios no practicaban adivinación, no practicaban hechicería, no practicaban nada que no fuera conforme a la voluntad del Señor. O sea, quiere decir que este profeta estaba en tela de juicio por las prácticas que hacían. Por lo general los profetas, las palabras que daban, iban un poco contrario, amén, a lo que todo el mundo esperaba. Y evidentemente, al no gustar las palabras que estos profetas daban, evidentemente no eran muy bien recibidos. Amén. Y por tanto, donde iban, las palabras que daban, las personas a las cuales se le daba la profecía, incluso reyes, para decirlo parafraseando, no quedaban muy contentos.
¿Qué quiero decir con esto? Que Balaam no era un profeta malo, ni un profeta que intentaba hacer lo bueno, sino que estaba totalmente fuera del estatus de lo que se denominaba un profeta de Dios en el tiempo de Israel. Y en el verso 6 dice: ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será bendito. Y hay algo aquí interesante, y es que Balaam, sin conocer al pueblo de Israel, ya él entendía, ya él sabía que era mucho más fuerte que él. Por eso manda a buscar al profeta, amén. Y vamos a estar mirando un poquito más abajo las condiciones incluso que él le pone para que él venga a maldecir al pueblo de Israel. Pero dice la escritura en el verso 7, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Hermano, la escritura en ningún momento relata que Balaam negó las dádivas. Es importante que en esta noche usted y yo sepamos una cosa. Cuando Dios determina algo, cuando Dios deposita algo para tu vida y para mi vida, nosotros debemos de cumplirlo por encima de lo que sea. Este hombre vinieron con ofrendas, vinieron con cosas quizás para comprar, amén, quizás su reputación, quizás su posibilidad de hacer algo en contra incluso de lo que la palabra determinaba. Y dice la palabra, hermanos, que Balaam no rechazó en ningún momento las dádivas, sino que le pidió, amén, a estos ancianos que se quedaran a morar esa noche. Porque más abajo dice la escritura que él iba a consultar con Jehová, amén, si podía maldecir o no al pueblo de Israel. Y yo me pregunto, ¿acaso este profeta no sabía qué era lo bueno y qué era lo malo? ¿Acaso si este profeta no tenía conocimiento quién era el pueblo de Israel? ¿Por qué dudar y por qué consultar a Jehová? ¿Acaso usted y yo no sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo? Bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces nosotros le pedimos al Señor la confirmación de algo que no es necesario que le pidamos al Señor confirmación, porque hay algo que se llama discernimiento de espíritu. Hay algo que el Señor nos entrega y que nos da, y que nosotros en ese libre albedrío, que para mí no es libre albedrío, porque creo que cuando la voluntad del Padre se impone sobre nosotros, todo libre albedrío queda allí en la cruz del Calvario. Nosotros debemos de saber y reconocer qué te conviene y qué no te conviene. Hermano, nuestros pastores en Cuba, siempre nos decían, si usted no va a comprarle nada al diablo, no pase por la vidriera. Resulta cómico, ¿verdad? Si usted no va a comprarle nada al diablo, no pase por la vidriera. Si usted sabe que el camino por el cual usted va a transitar está lleno de espinas, ¿por qué usted se mete? Si usted sabe que lo que usted va a comer le va a hacer daño, ¿por qué se lo come? No me miren los gorditos, porque yo también estoy gordito. Bendito sea el nombre del Señor. Pero es interesante como este hombre, amén, a pesar de que manda a estos ancianos a descansar y pedir confirmación de Jehová, es muy interesante como en la mañana siguiente, al consultarle, en la noche le consulta al Señor, y vamos a ver qué le responde el Señor. Dice la palabra, Balaam, y le dijeron las palabras de Balaam. Y él les dijo, reposad aquí esta noche, y yo daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Tenga mucho cuidado con quien usted conversa sus intimidades, porque a veces quien parece ser no es. Todos nosotros tenemos acceso directo al Señor mediante su Hijo Jesucristo.
Cada una de las cosas que usted en intimidad con el Señor es capaz de conversar, el Señor es capaz de responderle. Mire, tenga mucho cuidado a quien usted le abre la puerta de su casa y con quien usted se sienta a comer. La Biblia dice que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Amén. Y dice la Escritura, y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Dios no sabía quién eran, por supuesto. A veces el Señor nos prueba. A veces el Señor nos prueba y nos pregunta, ¿y quién es ese amigo con el cual tú estás andando? ¿Viste que hay una máxima que dice, dime con quién andas y te diré quién eres? Porque a veces nosotros queremos hacer el papel del apóstol Pablo, a veces queremos hacer el papel de Jesucristo y andamos con personas que no tendemos que andar. Y nos metemos en lugares que no nos tenemos que meter, porque nosotros creemos que somos más santos que nadie. Mire, que el Señor nos libre y que el Señor nos guarde todos los días. Y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Porque bendito es. Lo que Dios bendijo, lo bendijo para siempre. Lo que Dios determinó para tu vida y para mi vida, lo hizo para siempre. Yo me gozaba en el Señor porque yo veía a esos niños corriendo, Eduardo. Y yo creo que hay mucho de lo que estamos aquí que nos vemos reflejados en esos niños, en nuestras iglesias cuando éramos más niños. Y que corríamos y que caminábamos, incluso éramos vecinos de iglesia, íbamos a actividades y después regresábamos. Pero así comienza un pastor, así comienza un adorador. Quizás desde ese momento en que llegó a un lugar, y yo se lo digo con propiedad porque yo tengo dos sobrinitos, y me gozo cada vez que mi hermana, que no es cristiana, los lleva a la iglesia. Y cada vez que mi sobrinito con 6 años, mamá, vamos para la iglesia. Porque es acá donde comienza la vida y la formación de un hombre de Dios. También desde su casa, porque también la casa es un lugar importante para que pueda, ¿verdad?, crecer en valores y en principios. Pero es acá con los hermanos, viendo la confraternidad de los hermanos, cómo somos los unos con nosotros, el amor de los unos con nosotros. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Hermanos, si vemos la respuesta de Dios en el verso 12 del mismo capítulo, y hay una cosa muy interesante, y es que nosotros podemos observar aquí una comunicación que había entre Balaam y el Señor. Y usted dirá, pero bueno, ¿cómo era posible? ¿Acaso no hablamos al principio de que no era un profeta genuino de Israel? El plan y el propósito de Dios y la forma en que trabaja con cada uno de nosotros es distinta. Aquí hay personas de las que están acá que han venido porque alguien la invitó y esa persona que la invitó nunca vino. Y dice, ¿pero cómo es posible? Porque Dios es así. Y los religiosos no van a entender eso. Usted y yo estamos en este lugar por un plan y un propósito del Señor. Usted no vino a esta iglesia a calentar un banco, como diríamos en Cuba, en Venezuela, en Dominicana, en cualquiera de nuestros países o acá en Uruguay, a calentar una silla. Usted vino aquí porque el Señor lo trajo. Nosotros, ninguno de nosotros tiene ese anhelo, si no es bajo la misericordia del Señor, para poder estar aquí en su casa. Ninguno de nosotros, porque el mundo nos ofrece cosas, incluso más tentativas que la iglesia. Pero cuando nosotros entendemos que le servimos a un Dios vivo, a un Dios verdadero, un Dios que hace lo imposible posible, entonces decimos, yo voy para la casa de mi Padre, porque nada me puede llenar más que estar bajo la presencia y el gozo de mi Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la Escritura en el verso
14, números 22, 14, y los príncipes de Moab se levantaron y vieron a Balac y dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. El verso 15 dice, volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros. Y yo no sé si usted ha entendido, pero es que cuando el enemigo no logra su cometido, él se frustra. Cuando el enemigo te tira el pez y usted no se come el anzuelo, él hace lo que tenga que hacer para volver a tirarle el anzuelo, quizás con otra carnada. Este hombre no quedó conforme con la respuesta que le dio. Este hombre volvió a enviar, dice la Escritura, amén, dice que volvió a enviar príncipes, amén, dice que no quiso venir, volvió a enviar príncipes y más honorables que los otros. En Números 22, 16 dice, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven, pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me hubiese dado casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Hermano, dos veces el Señor le dice que no maldiga a su pueblo. Balac manda príncipes y hombres más honorables, y Balaam, ¿qué hace? Vuelve con la duda, porque nosotros somos así. Nosotros somos así. Le pedimos algo al Señor, el Señor nos confirma que no, pero nosotros seguimos insistiendo. Señor, ¿pero por qué? Pero si yo lo quiero, Señor. Mire, y ahí entra algo muy interesante, y es que dice la palabra, dice la Escritura, que el Señor le dice a Balaam, ¿tú quieres ir? Está bien, tú vas a ir, pero tú vas a decir lo que yo diga. Y ahí es cuando entra la voluntad permisiva de Dios, que a veces no entendemos, a veces queremos forzar las cosas. Y el Señor en su inmensa misericordia permite que tú logres algo, que tú lo anhelas, para demostrarte que al final su voluntad era perfecta y que bajo lo que tú quieres, bajo lo que tú anhelas, no está justamente su voluntad. Y Él nos permite, nos da riendas sueltas. No, yo quiero cambiar de trabajo. Señor, pero esperemos el tiempo de Dios. Esperemos el tiempo de Dios. Hermano, no hay nada más hermoso para un cristiano que vivir bajo la voluntad de su Padre. Nosotros, cada uno de los que estamos acá, tiene testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y tiene testimonio del tiempo perfecto de Dios. Todos los días debemos de pedirle al Señor que nos dé el entendimiento para esperar en Él. Y solo en Él. Hay cosas que quizás no entendemos ahora. Hay cosas que en nuestra humanidad está en que sean ya. Y no es así. Si nosotros forzamos las cosas del Señor, el Señor, como dice acá, en su voluntad permisiva, está bien, yo te voy a dejar, hijo, para que tú andes, para que tú logres las cosas en lo que tú crees que estás bien, y al final yo te voy a demostrar que no es así. Y dice la Escritura en el verso 21, así Balaam se levantó por la mañana y enarboló su asna y fue con los principales de Moab. Recuerden que ya Balaam por segunda vez le había pedido al Señor si podía ir, ¿verdad?, hacia donde estaba Balac. El Señor le dije, está bien, ve, pero tú vas a decir lo que yo diga. Y más adelante la Escritura narra, ¿verdad?, que incluso él bendijo al pueblo de Israel delante de Balac. Y yo quiero hablar de una parte de la palabra que desde que yo soy cristiano
a mí siempre me ha llamado poderosamente la atención, y es cuando el asna le habló a Balaam. Yo no sé si a usted le ha pasado lo mismo que a mí, pero ¿cómo es posible que un asna hable? ¿Cómo es posible que un animal hable? Mire, cuando el Señor quiere hablar a tu vida, Él lo va a hacer de la forma que usted no se imagina. Yo recuerdo, mi padre tomaba bastante y trabajaba, no sé si alguien del oriente de Cuba conoce lo que es moa. Aquí tenemos una moense. Mi padre tomaba y venía en bicicleta porque había mucha necesidad en el periodo especial. Y mi papá venía con un racimo de plátanos, Julita, en la bicicleta. Y en medio de la oscuridad, los plátanos se caen y se riegan por toda la calle. No había iluminación de ningún tipo. Y mi papá, en su borrachera, dice que le dijo: Dios, si tú existes de verdad, yo necesito que los plátanos yo los encuentre. Y mi padre, después de tantos años, dice que él reconoce, aunque él no es cristiano todavía, pero en su tiempo él se va a convertir al Señor. Él reconoce que lo que pasó esa noche fue algo de parte de Dios. Y dice mi papá que después de estar más de una hora en su inconsciencia por la borrachera, en un momento determinado dice que él, cuando daba un paso, ahí encontraba un plátano. Cuando daba otro paso, ahí encontraba el otro plátano. Porque es que Dios va a hablar a tu vida como tú no tienes idea. Y justamente cuando hablaba de esto es porque nos llama poderosamente la atención cómo Balaam se monta en su asna. Y cuando va caminando, el ángel de Jehová, dice la escritura, que se le aparece. Hermanos, pero hay una cosa muy interesante en la escritura, y es que Balaam estaba ciego espiritualmente. Ciego espiritualmente. Y el Señor esta noche nos está diciendo: abre los ojos. Abre los ojos. Porque, como dice la escritura, que su misericordia es nueva cada mañana, el Señor nos habla con poder. Abre los ojos, iglesia. Abre los ojos. Que un profeta que tenía comunión directa con el Señor, que conversaba con el Señor, el ángel de Jehová se le aparece y él no se dio cuenta. No lo vio. Y dice la escritura que el asna se quita del camino. Amén. Y Balaam comienza a darle golpes al asna. Y comienza a darle golpes hasta que llega a un punto, amén, que el asna se para. Y yo no sé si usted ha tenido asna en su vida, pero yo sí he tenido asna en mi vida. Yo no sé si usted ha tenido asna en su vida, pero yo he tenido asna en mi vida. Y que me han hablado y que me han dicho de parte del Señor. Porque muchas veces nosotros somos tan espirituales y somos tan cristianos que nos olvidamos de lo más importante. Y como dice la escritura, del primer amor. Ese amor que está en cada uno de nosotros y que debe de ser manifestado. A veces nos enfocamos en tantas cosas que tenemos que hacer para el reino y nos olvidamos de lo más importante, que es que Dios no necesita nuestro sacrificio, sino necesita nuestra obediencia. Mire, el Señor utilizó a un animal para hablarle a un ser humano. Y miren cómo estaba este ser humano, que no era capaz de ver lo que estaba delante de sus ojos. Y tuvo que utilizar un animal, amén, para decirle: mira, hey, soy yo. Hermanos, Balaam estaba ciego espiritualmente. ¿Cuántas veces el Señor nos habla y nosotros estamos ensordecidos por completo? Una de las cosas más interesantes en este pasaje es que el asna fue capaz de hablar. Y es que el asna era sensible a la voz de Dios. Es como ese siervo sencillo y obediente que muchas veces menospreciamos, ¿sí? Menospreciamos porque no somos santos. Porque pensamos que no, pero sí. Porque quizás ese hermanito que usted lo vea, que llega a la iglesia y que se sienta y que no habla y que no dice nada y que es humilde, ese hermanito porta tanto de Dios como usted y como yo. Pero fíjese que Balaam no fue capaz de preguntarse, hermanos, cómo era posible
que un asna hablara? Él no se hizo esa pregunta, sino que juzgó el por qué no quería caminar. Usted se imagina que yo vaya en un caballo, el caballo me diga, ¡eh! Y yo, no, yo lo que quiero es que tú camines, a mí no me importa. Una cosa extraordinaria, hermano. Y él no se preguntó, pero tú hablando, ¿y cómo es posible? No, yo lo que quiero es que tú camines, no me importa cuál sea lo que tú digas. Yo lo que quiero es que tú hagas lo que yo te estoy diciendo y no lo que Dios quiere hacer conmigo. Hermanos, pongámonos a cuenta con Dios, cada uno de nosotros, porque Dios constantemente nos quiere hablar. A veces estamos durmiendo y decimos, ay, porque me dio insomnio. El Señor quiere levantarte de la cama. El Señor quiere darte una palabra. El Señor quiere que tú ores. El Señor quiere que tú llames a una persona y le preguntes cómo está. Porque cuando nosotros tenemos el oído presto a escuchar, como dice la Escritura, la voz del Señor, estoy seguro que el Señor va a hablar a nuestra vida. Y para terminar, quiero terminar con una frase que dice: Dios no suaviza el camino equivocado para aquel que ha extorsionado el permiso para seguirlo. Lo voy a volver a repetir. Dios no suaviza el camino equivocado para aquel que ha extorsionado el permiso para seguirlo. Hay caminos, como dice la Escritura, que parecen derechos, pero no es camino justamente de vida, no es camino de salvación, no es camino de integridad, no es camino de cosas buenas, es todo lo contrario. Y en esta noche nos gozamos en el Señor porque estamos acá en su casa, porque en su inmensa misericordia Él ha permitido que podamos estar acá, que podamos hablar de su palabra. Yo quiero decirle algo: cada uno de los que estamos acá, incluso los hermanos uruguayos, el Señor no nos trajo hasta acá no solamente para bendecirnos económicamente. El Señor nos trajo acá con un propósito mucho mayor, y es de que cada uno de los que estamos acá seamos salvos. Y hay hermanos acá que conocen del Señor, pero no han entregado su vida al Señor. Siempre hay una oportunidad para ello. Pero quiero decirle algo: Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. No se preocupe por el trabajo, preocúpese mucho más. ¿Sabe por qué? Por estar en integridad con el Señor, por su vida espiritual. Porque cuando nosotros estamos bien delante del Señor, no necesitamos ni siquiera una mula que nos hable, porque estamos prestos a escuchar la voz del Señor. Olvídese de las cosas materiales. Olvídese de los recursos que usted necesita para enviar a su familia. El Señor los va a proveer. El Señor los va a proveer absolutamente todo. Sigamos peleando la buena batalla de la fe. Sigamos peleando por nuestra familia. Sigamos peleando por aquel vecino inconverso. Sigamos peleando incluso por esa persona que tenemos en la casa y que está rehusada a conocer del Señor. Sigamos predicando el Evangelio de Jesucristo. Y sobre todas las cosas, sigamos viviendo el Evangelio de Jesucristo. No hay nada que llene más a un cristiano que acostarse a dormir. ¿Sabe qué? Poner la cabeza en su almohada y estar en paz con el Señor. Y decir: yo todo lo que soy, todo lo que tengo, se lo rindo y se lo debo únicamente a mi Padre. No hay nada más que nos llene de beneplácito, de orgullo, que estar en paz con nuestro Señor. Yo les pido que nos pongamos en pie, iglesia, y vamos a estar.